La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañaremos Alejandro Velandia, Alberto Ávila, en el Control Master, el ingeniero sonido Luis Daza. Como siempre, en el análisis internacional, pues hacemos referencia a los temas económicos de mayor relevancia en la presente semana y pues tienen que ver con todas las noticias que se producen especialmente en Estados Unidos, en la Unión Europea, frente a lo que puede ser, dijéramos, la perspectiva económica. Los bancos centrales, por lo general, están todos buscando bajar las tasas de interés y también reactivando la economía. Ya el Reino Unido por lo menos tiene indicadores económicos positivos e igualmente la Unión Europea viene recuperando sus metas de crecimiento económico, no al ritmo que se quisiera, pero ya naturalmente no se encuentra pues obviamente esa perspectiva de recesión económica global como la tuvimos en el mes anterior. De tal manera que esperamos que esta semana, para el caso de América Latina, el caso de México, por ejemplo, que tiene también una expectativa importante porque México va a recibir del impuesto global que se aprobó del 15%, ese impuesto global para que las grandes empresas tengan que, de acuerdo a su sitio de producción, aportar al país ese 15% como mínimo en impuestos sobre la renta. México es uno de los grandes beneficiados de este impuesto y ya está tramitando básicamente en la reunión que va a haber esta semana en México, esta próxima semana, está tramitando cómo cerca de 200 mil millones de dólares le pueden llegar a las arcas, a las finanzas de México. Entonces, de tal manera que es bueno y se están dando los resultados, se están viendo los beneficios que puede tener ese impuesto global. O sea, la dinámica del futuro es que la economía se mueva globalmente con unas, digamos, tasas estándares de impuestos. Se evita esa competencia, por ejemplo, lo que hemos comentado con Alejandro, que ojalá el impuesto de renta fuera todo 25% y no tuviera que en unas partes 35, en otros países 30, en otros 35, así diferenciales, que permita que las empresas se muevan en el mundo con unas reglas del juego estándar y no teniendo esa competencia tributaria que pues obviamente en algunos casos estimula y en otros casos desestimula la inversión en unos países cuando el impuesto es muy alto. En este sentido, pues iniciemos, Alejandro, con los indicadores económicos y con unas cifras internacionales para continuar en este análisis del panorama internacional. Sí, muy buenas tardes a todos los oyentes de nuestro programa Panorama Económico, mis estimados colegas Luis Alberto Ávila, Jimena Charri, ingenieros de sonido Luis Daza, Santiago Millán y director José Gregorio Hernández Galindo. Mirando los mercados internacionales, miramos hoy la bolsa más grande del mundo, lo más activa por capitales, por bursatilidad. Vemos al New York Stock Exchange en sus tres indicadores principales. En Wall Street vemos al Dow Jones, que agrupa las industriales, en los 39.069 puntos. Este sube levemente hoy el 0,01%. En el caso del Nasdaq 100, lo vemos en los 18.808 puntos y este también lo vemos con una leve alza del 0,69%. Mirando el que agrupa las 500 representativas del mercado en la bolsa de los Estados Unidos, vemos al Standard & Poor's 500 que cierra en los 5.304 puntos y este sube levemente el 0,69%. En el caso de bolsas internacionales, vemos al indicador Nikkei en la bolsa de Tokio. Recordemos, Japón ya hace parte ya es la cuarta economía del mundo, antes era la tercera. Hoy cae su indicador Nikkei en la bolsa de Tokio menos el 1,27% y cierra en los 38.614. La economía que le quita el lugar, la que ocupa el tercer lugar, es Alemania y en su indicador, en la bolsa de Frankfurt, el DAX alemán cierra en los 18.694 puntos y este sube levemente el 0,2%. En el caso del Reino Unido, vemos al indicador en la bolsa de Londres, al indicador FTSE, cerrando también negativo en menos el 0,26% y cierra en los 8.000
317 puntos. Pero dentro de las acciones más movidas del planeta, vamos a mirar en la bolsa de Nueva York, las más activas. Vemos a Apple, cierra hoy en los $189 y sube el 1.66%. Recordábamos hace unos días que Warren Buffett, cabeza de Berkshire Hathaway, precisamente había vendido gran parte de su paquete de acciones que tenía en Apple. Muchos estaban preguntando por qué se estaba deshaciendo de este paquete de acciones y muchos están mirando en el mercado con precaución y con cautela este movimiento, puesto que eran más de 100.000 millones de dólares. En el caso de Intel, cierra hoy, recordemos que Intel es una compañía de los Estados Unidos, trabaja con semiconductores, tecnología, cierra en los $30.72, sube el 2.13%. El caso de Amazon, una de las grandes tecnológicas también de los Estados Unidos, cierra en $180.75 y cae esta sí levemente el 0.17%. Recordemos que todavía la cabeza visible de Apple y el CEO es Jeff Bezos, uno de los hombres más ricos del mundo, que está fluctuando entre el primero y cuarto lugar. Walmart, la compañía que más vende en los Estados Unidos, que más tiene ingresos, cierra su acción en los $65.38 y sube levemente el 0.83%. Y Verizon, cerramos con Verizon, como las más interesantes del mercado en el día de hoy, en la bolsa de Nueva York, cierra en los $39.71 y sube también levemente el 0.71%. En cuanto a inversión extranjera directa, es importante señalarle a la audiencia de Panorama Económico cómo es de importante este indicador, o sea, cómo si la inversión extranjera se mueve, llega a los países. Colombia está en el puesto número 21 como uno de los países que atrae inversión extranjera. Estados Unidos ocupa el primer lugar como uno de los países con mayor confianza inversionista para los empresarios del mundo, dada la reactivación económica, pues, la situación también de bajar tasas de interés, en fin, y la carga tributaria. El segundo lugar lo ocupa Canadá, y desde luego los países emergentes como China, India, todos estos países también son países muy atractivos para la inversión extranjera, para el movimiento de capitales, especialmente la inversión extranjera directa. Y entonces repetimos que es estratégico que los países obviamente también mejoren sus condiciones. ¿Cuáles son las condiciones fundamentales? Infraestructura, impuestos, obviamente costos del capital, todo lo que tiene que ver con mano de obra, salarios. Todos esos elementos hacen parte de un conjunto, de una canasta de costos que los inversionistas extranjeros hacen cuentas, hacen un cálculo básico de cuánto le representa invertir en uno u otro país, y desde luego otro factor que por razones, por el cual no es una situación sentimental, sino es una situación real, que un país que tiene un conflicto interno, como el caso colombiano, pues también es un indicador que afecta a la inversión extranjera. No es posible que un país que quiera desarrollar un proyecto, por un caso específico, en una zona donde hay conflicto, seguramente lo aplaza, no lo va a desarrollar, porque no están las condiciones de seguridad para los trabajadores, para la implementación de la maquinaria o para la seguridad de todo el conjunto empresarial. Por esas razones, estos países como Estados Unidos, primer lugar, segundo lugar Canadá, y nosotros estamos en el puesto 21, profesor Alejandro. ¿Cómo ve esas pequeñas cifras de la inversión extranjera directa, cómo se mueve en el mundo y cómo pues obviamente prioriza los países con mayor desarrollo económico? Es importante enlazar esta información con una estadística que voy a dar y obviamente la atracción de inversión extranjera directa, cómo se estimula. Eso precisamente para conversarlo con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, su exministro Ricardo Bonilla y todos los que trabajan en las instituciones financieras y económicas, como también César Ferrari. Resulta que uno tiene que volver atractivo un mercado. ¿Y cómo se vuelve atractivo? Primero, pues obviamente que un Estado no sea corrupto, o sea, que no se roben los dineros, que los empleados públicos no estén cobrándole tajadas al sector privado, que no estén poniéndole tantas trabas a ver si el sector privado se ve obligado a sobornarlos para que los dejen funcionar. Por ejemplo, recordemos que en Colombia la ley financiera tiene que cambiar, eso lo han dicho muchos centros de estudios económicos internacionales, porque acá la ley sobreregula cosas que a veces no conoce. Si bien es cierto que la regulación es importante porque le da transparencia, seguridad y solidez al mercado, también es importante que vaya tendiente y que precisamente ayude a que el mercado se vuelva más dinámico.
vamos a hablar algo que se enlaza con esta información, donde tenemos una lista donde dice que así están los impuestos sobre la renta corporativa en la OCDE, que era lo que hablábamos, las tasas tributarias que tienen que pagar las empresas y las sociedades. Miramos que Colombia está en el 35%, esto dentro de los países que están en el grupo de la OCDE. Australia 30%, México 30%, Portugal 30%, Nueva Zelanda 28%, Chile 27%, Francia 25%, Países Bajos 25%, Bélgica 25%, España 25%, Turquía 25%, Reino Unido 25%, Austria 24%, Italia 24%, Corea del Sur 24%, Japón 23%, Israel 23%, Dinamarca 22%, Grecia 22%, Noruega 22%, Eslovaquia 21%, Estados Unidos, gracias a Donald Trump, hay que decirlo, que bajó los impuestos del 35 al 21, dejó en este momento los impuestos al 21%. Biden lo ha querido subir al 28%, pero le quitaría competitividad a los Estados Unidos. Y recordemos que los países que han tenido muy buena estabilidad económica y recuperación han sido los Estados Unidos, pero precisamente porque al dar esta ventaja comparativa tributaria de 14, 10 hasta 20 puntos más, con algunos otros países, pues obviamente le genera más competitividad a las compañías, les genera más estabilidad y obviamente los inversionistas invierten más en estas compañías. ¿Por qué? Porque al dejarles más ganancias, más utilidades, pues obviamente esto lo vuelve atractivo en el mercado para los fondos de pensiones, para los ahorros, para los que invierten a nivel individual en la bolsa. Entonces es interesante. Y cierran la lista con Suecia, 20% de impuesto, 20, Suecia 20,6, Estonia 20 y Finlandia 20%. Entonces, cerrando el comentario, la inversión extranjera directa, uno de los grandes componentes es bajas tasas tributarias. Pero hay algo que le quería preguntar a mi estimado colega para que quede aquí claro con los oyentes, de ese 15% de lo que hablábamos de México con respecto a qué es, porque obviamente se sabe que México está pagando, obliga a pagar a las compañías 30%, ¿cierto? En eso estamos claros, pero sería bueno explicarles a los oyentes de ese 15%. ¿De qué estaríamos hablando? Ese 15% hace referencia a la tasa global, o sea que muchas empresas en algunas ocasiones tratan de evadir impuestos, o sea, tienen plantas de producción en algún país pequeño o mediano y a ese país donde realizan la producción y parte de sus ventas no pagan ningún impuesto, porque la casa matriz la tienen en un país desarrollado, en un país que obviamente tiene la casa más importante, la fábrica más importante. Entonces, cuando estos países trabajan por todo el mundo, tienen satélites de producción, en algunos casos están evadiendo impuestos. Para eso se estableció que si hay satélites de producción en otros países, deben pagar esa tasa global como mínimo del 15%. Eso Eso es para sería de pronto algo, eso de pronto sería algo parecido a lo que está pasando con el tema de China, que está tratando de saltarse, por ejemplo, algunas reglas que puso Estados Unidos a través de México, de pronto con unas figuras tributarias, de pronto podría ser eso, ¿no? Porque también, claro, porque también recordemos que China y creo que algunos países de Asia han puesto de moda, Luis Alberto, producir en barcos, en plataformas que están por fuera del claro, para continente. Obviamente al producir por evitar. fuera del continente, pues producen cero impuesto porque están por fuera del espacio territorial, ¿no? O sea, la ley no los obliga. Están evadiendo impuestos, pero en el caso que tengan factorías ubicadas geográficamente dentro de un país, eso les implica que ya tienen una obligación con los impuestos de ese país. Pero como cada país tiene tasas distintas, tributarias, lo que hablábamos hace un momento, lo que se hace es establecer un impuesto global para que las empresas no burlen eso, porque empiezan a decir, no, es que nosotros le estamos pagando a la casa matriz, allá pagamos todos los impuestos, entonces no tenemos ninguna obligación con ningún país periférico. De esa manera, el impuesto global se convierte en una obligación si la empresa tiene una filial, una sucursal en un país determinado y desde ese país se están exportando a un núcleo de países muy cercanos, o sea, tienen empresas satélites para hacer producción sectorial en algunos países del mundo. Sí, Esa para es la tener de razón por la cual se pronto estableció la tasa hubs global. hubs logísticos puede ser de tránsito también, ¿no? A nivel financiero Exactamente. y a nivel de transformación. Aunque yo, pues mi estimado colega Luis Alberto, sí aplaudo, es una cosa, que el mundo, la competencia, a mí me parece que en este tipo de cosas es sana, como a nivel empresarial en sectores, por ejemplo, de la economía, porque entonces los países que son sanos y que tienen obviamente conciencia se vuelven más juiciosos en usar sus recursos. Por ejemplo, mirábamos el tema de Dinamarca, que acá perdón, Noruega, que acá lo hablamos mucho, y mire que el impuesto para las empresas en Noruega es del 22%.
Y adicional a eso, ese país está muy rico precisamente porque ha sabido utilizar y saber invertir muy bien todos estos recursos. Entonces son estudios y casos interesantes porque ya creo que en panorama nacional tocaremos algo del tema de la deuda en Colombia, ¿no? Pero mirando y cerrando el comentario de este grupo de la OCDE, Colombia es el que más registra impuestos precisamente en este grupo. Y recordemos que el país, obviamente, que tiene más tasas tributarias dentro de este grupo, como lo anotamos, es Colombia, y cuando eso se mete en la dinámica económica, pues obviamente sufren las empresas y el consumidor y la competitividad también, porque las empresas que están en Colombia les queda muy pesado competir porque tiene un gasto y un costo tributario mucho más alto, que le deja menos dinero, menos rendimiento y expone más su viabilidad financiera. Un tema que no podríamos dejar pasar hoy, este fin de semana, 24 de mayo del año 2024, es el relacionado con Rusia. Pues dice Rusia que atacará objetivos británicos si se utilizan armas para atacar su territorio. O sea que en el caso de Ucrania, si tiene armas que son provenientes del Reino Unido, pues Rusia ya ha hecho una advertencia que es muy seria, pues utilizar en algunos casos pues armas nucleares o por lo menos no de la nivel más alto en materia nuclear, pero que de todas maneras hace una amenaza de utilizar alguna respuesta al Reino Unido. Entonces realmente esto ya está pasando a un nivel mucho más complejo, este conflicto que hay, esta guerra con Ucrania, porque ya está obviamente empezando a tocar unos países vecinos, si en este caso Rusia comprueba que se utilizan armas del Reino Unido para atacar el territorio ruso. Esta es una pues, situación que cambia el panorama y obviamente hace reflexionar a la OTAN y a todos los países en Europa, porque un ataque al Reino Unido implica atacar a toda la Unión Europea. De acuerdo, Inmediatamente es una reacción de la OTAN. Y eso de la OTAN pues implica una reacción ya global, mundial, global. y es prácticamente declarar la Tercera Guerra Mundial. Si bien es cierto no está declarada, pues obviamente estaríamos a puertas de una situación de este nivel que indudablemente impacta en todo el esquema económico global, porque ya una confrontación donde cual se vincula toda la Unión Europea, ya no solamente Ucrania, Rusia, sino Reino Unido, Alemania, Francia, todos los países de la Unión Europea y obviamente Estados Unidos que hace parte de este grupo, de este bloque de la OTAN, pues naturalmente estaríamos en un conflicto de nivel mundial y es ese evento el que estaría generando cambios en los indicadores económicos de todos los niveles. Sí, obviamente eso ya tendría que ser pues un surgimiento, esa variable tan fuerte de la crisis por parte de una guerra, ¿no? Y recordemos obviamente que un país que respalda de gran forma a Rusia, es China en este momento. India obviamente India es amigo de Occidente, pero también es amigo de Rusia. Entonces ahí tocará mirar para qué lado se iría. Pero yo pienso que lo importante es tratar de ir a la historia para poder negociar, porque es que Luis Alberto, hay que recordar a los oyentes también una cosa. Muchos de los países que pertenecen a la OTAN eran de la Europa, de la cortina de hierro, y esos países eran prácticamente una sola república, que era la Unión Soviética, donde estaba Bielorrusia, Ucrania, Letonia, Estonia, Lituania y muchos otros, Tayikistán, Kazajistán, bueno, muchas otras repúblicas que estaban ahí, y la Unión Europea ha querido expandir su influencia política, ¿no? Vladimir Putin se lo dijo en muchas ocasiones también a ellos, desde George Bush, les dijo, por favor, respetemos los pactos, respetemos los tratados y no nos metamos en el área de influencia del uno y del otro y mantengamos una paz negociada y seamos unos buenos socios. Pero hay que entender también que, por ejemplo, lo que es Francia, lo que es Inglaterra, Alemania no tanto, pero esos países le han dado precisamente muchas armas de alta tecnología a Ucrania y Ucrania ya ha empezado a atacar a ciertas partes dentro del territorio ruso, ¿no? Entonces, no sé, ¿usted qué opina acá a nivel de comentario? ¿A usted no le parece que es importante que también que en el mundo se respeten ciertas esferas de influencia? Porque es que obviamente con lo de Ucrania, usted sabe que una de las salidas, la flota del Mar Negro, está precisamente en una parte que era de Ucrania, que se la regaló Rusia en su momento cuando era la Unión Soviética, que es Sebastopol, que es donde queda Crimea. Entonces, obviamente, cuando Europa toma influencia sobre esa área, obviamente el que empieza a sufrir a Rusia. Entonces, cada vez le fueron cercando, le fueron achicando su cerca y su cerco. Entonces, obviamente, ellos llegaron a un punto que les tocó
analizándolo esto a nivel geopolítico, pues tomar un tema de autodefensa, ¿no? De precisamente respetar ciertas fronteras y ciertas geografías que son necesarias, por ejemplo, como el tema de la salida del Mar Negro a través de Turquía, de ese puerto de Sebastopol, que es de las flotas más importantes de Rusia que tienen el Mar Negro, y muchos otros tipos de cosas, ¿no? No sé si usted qué analiza esto. No, ahí lo esencial es cómo se puede integrar, o sea que los bloques es el futuro de América Latina, por ejemplo, la integración. O sea, Estados Unidos podría ser un excelente socio de toda América Latina, establecer un bloque muy fuerte, hacer una integración económica, industrial, agroindustrial, de todo tipo, para presentarse como un bloque muy fuerte ante el mundo, o sea, América Latina, América del Norte, toda integrada, y evitar esa confrontación, o sea, nosotros ser o buscar colonias en otro lado del mundo, o sea, Pero Luis Alberto, en esa lo parte inverso, exacta, en esa parte, lo en esa inverso parte también exacta, pasa, o ¿usted sea, qué piensa? porque es que Rusia también está, pues, obviamente, interviniendo en algunas partes, por ejemplo en Venezuela, en Nicaragua, en algunos países que es propio el bloque de acá de América, de todo el sector occidental. Entonces, eso debe ser bilateral, o sea, lo ideal es que ni Estados Unidos se vaya a intervenir en Ucrania y en otros países que no son del bloque económico que debíamos construir todos, que es el gran bloque latinoamericano, el gran bloque con Estados Unidos, y como bloque económico, cultural, social, de todos los órdenes, podernos, dijéramos, enfrentar al mundo como un bloque económico muy fuerte, pero no buscar desarticular bloques de otros, o sea, intervenir en las otras fronteras, que es lo lógico, que yo no puedo irme desde acá a tratar de conquistar en África un país para anexarlo a Colombia o para volverlo socio de Colombia o para imponerle condiciones de Colombia. Eso lo ha hecho Estados Unidos históricamente, le ha gustado estar promoviendo guerras en todas las partes del mundo, por eso en algunas ocasiones lo llamamos a Estados Unidos como el policía del mundo. En algunos casos él ha tratado de imponer normas en todas las partes del mundo y eso no le gusta a los otros países. A Rusia, por ejemplo, no le gusta que territorios que fueron parte de la Unión Soviética anterior, pues ahora sean desagregados y hagan parte de la OTAN. Eso. Es la ley, es la Y ley que de ahora, integración. eso. Y que ahora sean opuestos precisamente a los países que eran sus aliados, ¿no? Entonces, obviamente, hay que entender que si a Rusia se le deja solo, se le aísla, se le quita su marco de influencia, pues obviamente el país va a tener muchos problemas, se puede volver pobre porque ¿dónde están sus socios comerciales? ¿Dónde está su intercambio? ¿Dónde están sus aliados regionales? Que es importante precisamente los países vecinos que tengan buenas relaciones. ¿Por qué? Porque entre ellos intercambian muchas materias primas, tecnología. Mire el caso tan positivo que eran los rusos para los alemanes y los europeos. Les vendían energía que era gas, petróleo muy barato. Todos ganaban, ganaba precisamente la industria alemana, la industria de países, otros países de Europa, porque tenían una energía más barata. Al tener una energía más barata, se volvían competitivos a nivel internacional. Entonces es importante abrir estos temas precisamente para que el oyente lo entienda y miremos las cosas objetivamente, sin sesgos, para darnos cuenta que el planeta es complementario, se necesita, nos necesitamos unos a otros, porque acá nadie es totalmente independiente, porque el planeta en unas partes es rico en unos temas, en otras partes es rico en otras industrias o sectores. Entonces es importante esto, pero sí para dejar de satanizar también una parte de esta historia, que es la parte rusa, que también hay que entenderla, ¿sí? Y es entender precisamente la otra parte, pero lo interesante es que el mundo se vuelva una dinámica, porque lo anotábamos, un mundo que se complementa muy bien, pues el mundo que no va a ser pobre y no va a pasar necesidades, ¿no? Sí, y el caso de Rusia, pues a veces las respuestas son muy fuertes, o sea, que lo hemos analizado en varios programas. El caso de Israel, o sea, obviamente el grupo Hamas pues, hizo un atentado terrorista y cometió un error histórico irremediable, pero la respuesta es tan fuerte que se termina eliminando pues toda una población, niños, gente inocente, y ya van más de 35.000 en la zona de la Franja de Gaza. Entonces, las respuestas son demasiado duras y hoy precisamente la Corte Internacional pues falló y le está exigiendo la retirada a Israel. O sea, eso es interesante, que el mundo en general, ningún país puede sobrepasarse. O sea, obviamente que puede haber una reacción natural porque si un país ataca a otro o un grupo terrorista afecta a un país, pues debe haber una respuesta, pero proporcional a la falta cometida. Pero es que si se le va la mano es complicado porque genera toda una tensión mundial y una solidaridad de todo el pueblo, toda la zona de los países árabes. Entonces, eso generaría otra conflagración de muchos países. Entonces,
Esa decisión que tomó hoy la Corte Internacional de Justicia es bien interesante porque está dando un precedente de cómo le están diciendo a un país, usted no puede hacer lo que quiera en contra de una población que no tiene el mismo nivel de armas, no tiene la misma capacidad de defensa. Es evidente que usted sufrió un ataque como país, Israel lo sufrió, claro está, pero no puede tener una respuesta indefinida e infinita. Pero pasemos a un tema como el de Chile. Chile baja esta tarde De o acuerdo, esta aunque semana quería cerrar con algo, perdón, en la ese tasa de interés. Sí, comentario, señor. quería hacer Sí. algo con ese comentario. En el caso de Rusia, como lo hablábamos, hay que ser agradecidos en un sentido, Luis Alberto, y creo que la Alemania de hoy debería ser muy agradecida porque Rusia le devolvió la mitad de lo que era Alemania y se lo devolvió en 1990, pudiendo haberse quedado con ese territorio, ¿no? Porque recordemos que los alemanes invadieron a los rusos. Ujú. Entonces, como recompensa, yo pienso que debemos es buscar un mundo que sea igualitario también y que hayan compensaciones, porque recordemos que muchos países de lo que son hoy en día, gran parte de su territorio fue invasiones. Miremos, por ejemplo, el caso de Colombia. A Colombia hasta Ujú. nos quitaron territorio sin ir a la guerra. Brasil nos quitó territorio, ¿sí? O México, que también perdió varios estados. A nosotros nos quitaron gran parte de la selva. Gran parte de la selva nos la quitó Perú, gran parte de la selva nos la quitó Brasil, otra parte nos la quitaron fue Panamá, otra parte que nos quitaron ya, mar territorial, Nicaragua, que usted sabe que la costa del mar Atlántico, esa parte era de Colombia, ¿sí? Y en Ujú. ese tratado lo que hicieron fue, Colombia cedió la costa de lo que era Nicaragua y se quedaba con las islas. Entonces, por eso es que muchos países se salen de los tratados, porque la influencia y esa rosca que hay tiende a debilitar a veces de acuerdo a ciertos intereses, ¿no? Sí, le estaba comentando que para ya terminar este análisis internacional, Chile esta semana tomó la decisión, el Banco Central chileno tomó la decisión de bajar la tasa de interés al 6%. De pronto puede estar ahí dentro de sus indicadores, Alejandro, que Chile baja la tasa de interés, tiene una expectativa de inflación, su meta de inflación es el 3%. Chile tiene ese rango del 3%, y con esa disminución de la tasa de interés, pues Chile obviamente tiene que prepararse para una reactivación económica, así como también se espera que Colombia siga bajando la tasa de interés proporcionalmente, lo están pidiendo varias entidades. Si bien es cierto que no es la única medida, también los gobiernos deben tomar medidas económicas para reactivar la economía colombiana, que está creciendo muy débilmente, y es pues obviamente una expectativa que se reactive la construcción, que se reactive la industria. Eso lo queremos todos. Yo creo que empresarios, trabajadores, todo el mundo es consciente de que si la economía no crece al ritmo por lo menos superior al crecimiento de la población, no se puede hacer redistribución de riqueza. Si no se produce nada, no se puede distribuir lo que no se ha producido. Entonces, lo básico es eso, cómo reactivar la economía colombiana. Ese es un gran reto. Vamos a escuchar al presidente de Colsubsidio en un foro Perdón, precisamente pero que en un realizaron esta paréntesis, semana. hablando esto de Chile, hay que hacer una Sí, anotación. Chile, recordemos que venía con una inflación del 3,7, sube al 4. En el caso de sí, Colombia, estaba en el 7,36, sube al 7,16. Obviamente las tasas no las podemos comparar. ¿Por qué? Porque, pues lo acabamos de decir, la tasa de inflación es mucho mayor en Colombia en que Chile. en Chile. Y hablando de tasas de interés precisamente, en Chile mirábamos que la tasa de interés pasó o venía bajando del 6,5 al 6%, como lo Ujú. anotaba Luis Alberto. La tasa de interés pasa del 6,5 al 6, ¿qué? Del 6,5 al 6%. Y en el caso de Colombia, recordábamos, venía del 11,25 y pasa al 11,75. Pero sí nos damos cuenta que esto tiene correlación porque obviamente Chile tiene una inflación mucho más baja que la de Colombia. Entonces yo pienso también, Luis Alberto, y lo hablamos la otra vez, por el tema de la defensa de la moneda en Colombia, es importante que al Banco de la República se le deje actuar porque esto nos puede seguir ayudando a que el peso se fortalezca ante el dólar, ¿no? De acuerdo. Y pasamos a nuestra sección económica nacional, o sea, ¿qué está pasando en Colombia? Esta semana, sin duda alguna, la noticia más importante es la aprobación por la parte de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes de la reforma pensional. Recordemos que los principales elementos es 2.3 obligatorio para cotizar en Colpensiones, básicamente. Las personas que ganen más de 3 millones de pesos, pues deben cotizar a los fondos privados. Y esos fondos privados, pues obviamente también van a seguir trabajando en Colombia, van a seguir capitalizando, pues, captando recursos del público, o sea, de las personas que están trabajando, están cotizando y que tienen 5, 6, 10 millones de pesos de ingresos. Entonces, lo que suba de 3 millones de pesos deberá cotizarse de los fondos privados. De tal manera que en el futuro
la reforma pensional entrará a regir a partir de julio del año 2025 y esperamos que pase a la plenaria de la Cámara y allí sea aprobada por la plenaria de la Cámara. Algunos comentaristas, algunos analistas dicen que en la plenaria hay dificultades porque obviamente allá están todas las fuerzas políticas y que no es lo mismo que en la Cámara, que tuvo una gran mayoría, una facilidad porque hubo quórum y además tuvo una muy buena votación la aprobación de este proyecto de reforma pensional que se viene trabajando desde hace mucho tiempo en el Congreso de la República. Entonces, eso lo registramos en Panorama Económico. Esperamos que la próxima semana se traslade este proyecto a la plenaria de la Cámara y allí siga la discusión. Ahí vienen trabajando, sobre todo en un tema, Alejandro, el tema del cómo manejar esos recursos que capitaliza Colpensiones y que no los va a manejar el portafolio, no lo va a manejar Colpensiones, sino lo va a manejar el Banco de la República. Hay una discusión de forma que también a veces en la forma están, dijéramos, ahí es importante también. Los detalles también determinan los cumplimientos de objetivos. El ponente en la Cámara se planteó que el presidente de la República designara ese comité técnico. Entonces hay objeciones porque dicen que el presidente, no importa el presidente de turno, se concentran demasiados poderes y que es mejor que eso lo determine un comité distinto y que sea nombrado de pronto por varias entidades. Y que sea técnico, por ¿no? decir algo, la Superintendencia Financiera coloque un candidato, la Superintendencia de Valores otro candidato, y que esas superintendencias que son especialistas en manejo de valores, ¿cierto? La Superintendencia Financiera, la Superintendencia de Sociedades, por ejemplo, en ese caso puede ser alguien de la Bolsa de Valores, en ese que caso manejan también ya el puede ser mercado y que tienen eso. experiencia de inversión. También Estamos de puede ser acuerdo. alguien de Banco de la República y esas entidades que son Sí, expertas en generar valor. Luis Alberto, expliquémosle a los oyentes. Por ejemplo, ustedes eso es saben que hay clave. un fondo a nivel global, es el fondo más grande del planeta que se llama BlackRock. Y ese fondo lo que hace es generar precisamente, primero, cuidar una cantidad de dinero, después una cantidad de pensionados que tienen. Por el otro lado, también tienen inversiones propias, pero es un fondo que vive moviéndose en el planeta, como muchos otros, pero este es el más grande, que tratan de buscar precisamente una eficiencia financiera y una generación de valor. Entonces, este es el llamado, haciendo un paralelo, para que Colombia sepa cuidar esos activos y sea, por ejemplo, en este caso, un presidente responsable de decir, el que más sabe generar valor, precisamente tiene que estar direccionando y haciendo parte de este equipo, ¿no? Que es lo que se está hablando. Sí, este proyecto antes del 20 de junio debe ser aprobado. Si no es aprobado antes del 20 de junio se hunde, porque ya se terminan las sesiones ordinarias del Congreso y el Congreso vuelve a reunirse el 20 de julio de este año. Inicia la segunda legislatura del 2024. Por eso hay una carrera muy fuerte. E igualmente, otro tema que debemos comentar y analizar hoy es el tema relacionado con un cupo adicional de endeudamiento que es muy pequeño. En áreas de cifras es un cupo que no sube de los 6.600 millones de dólares que se está pidiendo, sobre todo para poder apalancar los compromisos que tiene el gobierno nacional, o sea, el Estado colombiano. Yo creo que en eso las comisiones terceras no van a pararse en detalles que si es liberal o conservador, o partido de gobierno, partido de oposición, porque es el país en su conjunto el que está respondiendo por la deuda externa, y ese cupo básicamente es para cubrir compromisos adquiridos con el Fondo Monetario Internacional, con algunos cumplimientos de pagos de deuda que tiene el gobierno colombiano y más que el gobierno, el Estado colombiano. Entonces ya el país no debe verse al exterior como el país del partido A o B o C. Siempre un país a nivel internacional en materia de negociación se presenta como un todo, no como un país del partido A o el partido B o el partido C. En eso debe hacer una convergencia Colombia y el Congreso de la República. Y por eso el gobierno ha enviado un mensaje de urgencia para que se tramite ese cupo adicional de endeudamiento. El gobierno actual dice que el gobierno en la pandemia pasada, el gobierno del presidente Duque tuvo un cupo adicional de 70.000 millones de dólares y que este gobierno solamente está pidiendo un cupo adicional de 6.600 millones de dólares, que es un cupo pequeño, repito, Luis para Alberto, perdón asumir, un paréntesis. cubrir compromisos, señor. No se había dicho que eran como, o sea, yo había escuchado que eran 17.000. No, ahí el último dato que entrega el Ministerio de Hacienda es ese, pero es obviamente la otra semana que entra en discusión porque van a sesionar las dos comisiones, la Comisión Tercera del Senado y de la Cámara, sesionan Las conjuntamente comisiones para darle económicas, sí. sí, más velocidad a la aprobación del proyecto, porque tiene mensaje de urgencia. Eso también los oyentes es interesante comentárselo, porque Sí, cuando uno deja que el proyecto lo estudie primero la Comisión Tercera de la Cámara, después la del Senado, en tiempos distintos se demora mucho más y obviamente no quedan sino muy poquitos días, unos días de mayo y el 20 de junio ya está a la vuelta de la esquina para poder tramitar y aprobar ese proyecto. Y de repito, acuerdo, es y un lo ideal, proyecto de interés nacional, no un proyecto de interés solamente sectorial de uno u otro sector político del país. Es de acuerdo, sencillamente proteger al país para que no haya un default, o sea, una posibilidad que no se va a pagar
los compromisos adquiridos con los gobiernos y con las entidades internacionales. Sí, precisamente lo que hablamos o lo que habla mi estimado colega del default es llegar al tema de impagos, cuando llegue el cumplimiento de la deuda o intereses de la deuda o devolución de deuda, que a la fecha que esté pactado precisamente el cumplimiento no se tenga el dinero, porque el país obviamente caería en una crisis, en una inviabilidad económica. Pero hay algo que sí le hacen el llamado a la atención, Luis Alberto, es que esta mañana el presidente Gustavo Petro se puso a hacer un trino, que si no le aprobaban eso, entonces pues que no había plata para pagar y que el país puede entrar en default. Inmediatamente el dólar se empezó a disparar para arriba. Sí, Entonces un sí, sí. llamado que le hacen a él es que no haga pánico económico, porque él precisamente tiene que cuidar a esta empresa que se llama Colombia y él, que es el representante legal de esta compañía, porque él es el presidente, no se puede poner a dar ese tipo de argumentos, porque obviamente crea caos económico. Pero una cosa que sí le llaman es al juicio, porque no le quieren aprobar esto, es ¿por qué? Porque este gobierno tiene que ejecutar bien el presupuesto, tiene que dejar de usar ese presupuesto, es como de parte, o sea, en un mal manejo que le están diciendo que quiere aumentar la burocracia. Recordábamos que se le frustró, por ejemplo, la creación del Ministerio de la Igualdad y muchos otros gastos que quiere hacer y que a veces lo disfrazan, que es que como desarrollo social, pero desarrollo social no tiene mucho porque un dinero que usted entra al mercado y no genera, no se invierte en un activo que genera valor, pues es un activo que se vuelve deuda y esa deuda toca pagarla. Si no hay un ingreso que respalde precisamente esa deuda adicional, pues obviamente el país va a seguir aumentando la deuda. Y expliquémosle a los oyentes, Luis Alberto, que cuando un país aumenta mucho la deuda sin aumentar su producción, es un país que tiende a tener problemas. Miremos un caso muy clásico de un país que se quebró en Europa, que es Grecia. Grecia llegó a multiplicarse esa deuda porque no hicieron esa revisión del gasto, no cortaron una cantidad de gastos y costos inoficiosos del Estado que eran permanentes, como esas megapensiones de ciertos servidores públicos y otro tipo de cosas. Entonces el llamado que le hacen al gobierno es, primero, antes de pensar en endeudarse más, ¿por qué no hace una revisión del gasto y baja gastos y costos en cosas que sean innecesarias? Y maneja a Colombia y le da una buena calificación, porque también las calificadoras a nivel internacional que califican países, que recordémoslo es Standard Poor's, Fitch y Moody's, van a decir, este país se está endeudando, pero es para generar más burocracia. Este país no se está endeudando, es para generar más valor, más ingresos. Por ejemplo, le estamos generando más alas a Ecopetrol para que genere más valor y dinero. Y ese es otro llamado al presidente. ¿Cómo es que un activo tan importante, y al ministro Bonilla, que es Ecopetrol, en cambio de estarle incrementando las utilidades, están cayéndose? Y hay muchas formas de incrementar utilidades con un activo de estos. El gobierno tiene la ley en su mano, puede aperturar lo de nuevo desarrollo de campos de petróleo y de gas, por un lado. Con los excedentes de dinero, también puede comprar petroleras pequeñas o campos de petróleo a nivel global o de gas también para hacerse sustentable y aumentar sus reservas, pero no lo está haciendo. Entonces, ¿cómo pretende uno a quitarle, o sea, quitarle la fuerza a la empresa que le está generando dinero y por un lado incrementar el gasto? O sea, eso es lo que muchos nos explican y eso es lo que hay que dejar como análisis, ¿no? De acuerdo. No, pero interesante porque aquí lo hemos comentado en Panorama Económico en muchas ocasiones, el gobierno en alguna medida ha cedido y ya por lo menos las declaraciones del ministro de Hacienda y de varios ministros del despacho están generando una realidad que van a seguir explorando y van a seguir desarrollando campos petroleros porque es una necesidad vital para la empresa de Ecopetrol y para sus finanzas. Entonces ya es un mensaje distinto a cuando estaba la ministra Irene Vélez estaba planteando en la famosa teoría del decrecimiento. O sea, que teníamos que involucionar para poder avanzar. Entonces, eso realmente no se cumplió y ha cambiado un poco el panorama. No, naturalmente, eso es un buen mensaje para el país. Lo otro es que el Ministerio de la Igualdad, evidentemente la Corte Constitucional dio un compás de espera. Dijo, si en 2 años no se presenta, se Es un buen corrige estudio. el proyecto que se presentó al Congreso, básicamente para hacer los ajustes del caso, el ministerio se acaba. Entonces le dieron al gobierno 2 años de plazo, o sea que ese ministerio va a funcionar por los 2 años que le falta al gobierno. O sea, los 2 años ¿Va que a le faltan a funcionar? este gobierno va a funcionar porque no lo suspendieron. O sea, el ministerio no lo han liquidado, no lo han eliminado, sino la Corte lo que lo que explicó en el fallo es que tienen que presentar nuevamente el proyecto al Congreso para hacer las reformas del caso, las fallas de procedimiento y de forma que se presentaron en la Ah, estructuración del pero proyecto entonces el ministerio funciona. sigue trabajando común y corriente. Ah, Ahora, o lo sea que otro ese es que paquete, tienen, o sea que ese paquete, Luis Alberto, que utiliza ese ministerio de 1.3 billones, o sea, sí se va a gastar al año. exactamente, pero vamos a ver si tienen la capacidad ejecutora, que usted lo ha comentado en varias ocasiones y lo hemos comentado. O sea,
una entidad, y quienes hemos trabajado en el sector público, uno sabe que desde el primer día que entra, en enero, los primeros meses del año, se planifica la inversión de todo el año para que al año usted ejecute el presupuesto 100%. No puede esperar que llegue julio y agosto y empezar a planear en qué va a gastar la plata, porque si no llega y no ha ejecutado el presupuesto y esa plata pues no se puede utilizar. Ya la pierde la entidad que no ejecutó esos De recursos. acuerdo. Además hay unos castigos por ineficiencia, porque al año siguiente le recortan el presupuesto por ineficiente. Entonces, Pero el gasto, eso está en pero la el ley de gasto, presupuesto está vigente. pero el Sí. gasto burocrático sí se da, o sea, la contratación precisamente de Ah, todo ese no, personal, exacto, en eso estamos de así acuerdo. ejecuten o no ejecuten. Entonces, precisamente es bueno y qué bueno que usted lo explicó, porque esto es lo que le tiene que quedar al oyente. ¿Cómo es que un gobierno va a empezar a gastar más plata cuando empieza a recibir menos ingresos? Recordémosle a la gente que si el gobierno se ve en problemas, ¿de dónde tiene que sacar la plata? O prestada, y esa plata prestada toca pagar más intereses. Y O esos subiendo los intereses, impuestos. claro, y esos intereses, ¿quién tiene que pagarlos? Los impuestos. Pues ¿Y quién paga los los impuestos? impuestos, Pues los pues, ciudadanos. ¿Sí? la población en general. De De acuerdo, acuerdo. entonces por eso es que hay que hacerle un llamado al gobierno Luis Alberto que sea eficiente con el gasto y al presidente que es economista que haga un buen manejo de lo que es realmente economía, porque hay dos cosas en economía clásicas, que es o políticas para que se genere un superávit, que es unas ganancias o excedentes, o para que se generen pérdidas o déficit, que es precisamente lo que genera inviabilidad económica, ¿no? No, y de manera puntual, el ministerio de las críticas que ha recibido es esa, que tener 5 viceministerios cuando todos los otros ministerios tienen 2 ministros, 2 viceministros. Entonces, Tantas la idea es consejerías, por ejemplo. Estar racionalizar abriendo, y las estar abriendo, por ejemplo, Luis direcciones. Alberto, embajadas en países que no necesitamos abrir embajadas, países que, o sea, por ejemplo, hay países de África que son interesantes como Sudáfrica, por ejemplo, Argelia, por ejemplo, pero Allá otros hay un países buen de de África negocio. Central, Ok, ¿sí? sí. Donde obviamente no son desarrollados, no tienen muchas cosas, pues obviamente ¿qué vamos a hacer creando más burocracia e ineficiencia que simplemente por darle contentillo a la vicepresidenta? Pues me parece que eso no es lógico porque esto no es para darle contentillo a nadie, sino para hacer Colombia un país más eficiente. Por ejemplo, si nosotros vamos a abrir una embajada en Singapur, bienvenido porque es que es un referente internacional. Si lo vamos a hacer con Irlanda, bienvenido porque es otro puente internacional para hacer negocios, ¿sí? Pero es precisamente Perfecto. la conciencia de que estos funcionarios deben manejar las finanzas del país como una empresa muy delicada que se tiene que cuidar, ¿no? De acuerdo. Entonces, dentro de esa racionalidad, escuchemos al ministro de Hacienda que nos comenta precisamente que es básico, es muy interesante que el ministro de Hacienda dice que Colombia va a ser un país muy juicioso, cumpliendo con las obligaciones y el pago de la deuda, que es un mensaje que no es para Colombia, es para todo el mundo. Escuchemos al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Que el gobierno ha venido cumpliendo juiciosamente los compromisos nacionales e internacionales de pago de la deuda pública, incluyendo el Fondo Monetario Internacional y otros que están concentrados y que están por fuera del cupo, que están concentrados en este año. Lo vamos a seguir haciendo de manera oficiosa y juiciosa en aras de garantizar que el Estado colombiano es un cumplidor de sus compromisos. Entonces, básicamente es eso, un mensaje muy claro, muy directo al mercado internacional, a todos los que tienen que ver con la deuda externa colombiana, que el ministro de Hacienda está comentándole al país y a las entidades calificadoras para Colombia que el país va a seguir cancelando sus compromisos económicos y financieros con todas las entidades y los fondos de inversión. Segundo, pues esta semana también se cumplieron los 70 años de un importante diario económico en el país y allí el presidente de Colsubsidio, Luis Carlos Arango, también manifestó cómo podemos integrarnos. Un mensaje bien interesante, la experiencia de las cajas de compensación, CAFAN, Compensar, Colsubsidio. En este caso, Colsubsidio estuvo presente allí en este evento y comentó cómo empresarios, trabajadores, gobierno pueden trabajar de manera mancomunada para que el país mejore sus indicadores. Escuchemos al presidente, al director, exactamente, director general de Colsubsidio. Es del sector privado, no, es una unión de fuerzas públicas, privadas y pensando en el país como país. Entonces, para mí, el principal factor sería lograr ese consenso, tener ese consenso y trabajar en desarrollar las ideas nacidas de ese consenso. Un punto muy fundamental que mencionaron aquí y que es un problema muy significativo que se habla mucho de él,
pero realmente no se ha logrado atacar a fondo, es la informalidad. La informalidad, y la vivimos nosotros desde el punto de vista de las cajas de compensación. Las cajas de compensación trabajamos mucho por presentar oportunidades para el cierre de brechas sociales, pero estamos hablando de que eso le llega al 40% del país, porque tenemos una informalidad del 56.3% según el DANE. Entonces, nos está quedando por fuera toda una gran masa de trabajadores, de personas y de familias, producto de la informalidad que estamos teniendo o que hemos tenido en Colombia. Todas las políticas, y lo digo muy respetuosamente, todas las políticas en materia laboral, en materia tributaria y demás, deberían encaminarse a generar oportunidades para reducir la informalidad. En este momento se está tramitando en el Congreso de la República un proyecto de ley sobre reforma laboral. Si nosotros, dentro de esa reforma laboral, creáramos, como lo dijeron aquí, algunos incentivos desde el punto de vista de hagamos algo, de incentivar cómo se reduce la informalidad y cómo traemos más gente a esa corriente de formalidad, estaríamos avanzando mucho más que en pensar en algunas cosas, y lo digo respetuosamente, ideológicas. Este es el comentario de Luis Carlos Arango Vélez, que es el director general de Colsubsidio, sobre todo, Alejandro, un tema que es la informalidad. El 60% de la economía colombiana es informal. Entonces, es lo que plantea, es que en lugar de sobreproteger en algunos casos, que la reforma laboral lo que hace es que la gente que ya está sindicalizada, que tiene, entre comillas, porque nadie pues tiene privilegios de manera dramáticamente altos, pero es muy distinto los sueldos que tiene Ecopetrol a los sueldos que tiene una fábrica, por ejemplo, de bocadillos en Moniquirá. O sea, los trabajadores de una fábrica pequeña o mediana no tienen los sueldos que tiene un trabajador de Ecopetrol. Entonces, esa es una asimetría que hay dentro de las mismas empresas. Entonces, la reforma laboral busca que esos sindicatos que están muy sólidos, muy fuertes, pues ellos siguen manteniendo esos privilegios y obviamente fortaleciendo esa capa sindical y esa capa de trabajadores que ya tienen, por lo menos tienen una seguridad social muy buena y tienen prerrogativas importantes. En el caso de las pequeñas y medianas empresas hay que fortalecerlas, y la informalidad aún más. Él dice que hay que generar estímulos, o sea, que el gobierno, por ejemplo, a una pequeña empresa que se crea el primer año le eximan, por ejemplo, de obligaciones tributarias en alguno, o de disminución de obligaciones tributarias. O sea, que le digan, mire, venga, declárese como una empresa formal, que nosotros le vamos a dar estímulos al comienzo. Una vez usted va creciendo, le vamos quitando esos estímulos para que se vaya formalizando. Y eso genera pues mayor seguridad laboral y mejores condiciones a los trabajadores. Repito, no es lo mismo las condiciones laborales de una pyme, de una mediana empresa, que de una empresa multinacional, porque los sueldos son muy diferentes. Entonces, obviamente los trabajadores de un lado y otro tienen unas altísimas diferencias que no les permiten que haya, digamos, una comunidad de intereses entre un sector y otro sector pequeño de la economía. Eso es básicamente lo que quiso decir el presidente. Nos queda un minuto para terminar Panorama Económico. Sí, Luis Alberto, enlazando algo, pues yo vuelvo a llamar, ya en este cierre del programa, a los oyentes, al gobierno y a la conciencia, que es que acá Colombia tiene que tener un cambio en el manejo de la política económica, porque esto no está funcionando y no está sirviendo. Y estas decisiones que quiere tomar el gobierno son peores. O sea, es peor lo que quieren hacer que no hacer nada. ¿Por qué? Porque obviamente el país no está entrando en una cintura de manejar bien los recursos. Lo hablábamos, el Ministerio de la Igualdad. ¿Cuánto cuesta eso? 1.300.000.000 por año. Si nos ponemos a sumar todos los despilfarros que tiene la nación, eso podrán fácilmente sumar más de 20, 30, hasta 40 billones, ¿sí? O hasta mucho más. Entonces, precisamente el llamado, ¿cuál es? Que haga Colombia lo que hicieron los países juiciosos, que es manejar bien su economía, que aquí nadie tenga o sea, privilegios por encima de nadie con los dineros públicos, porque yo ya lo he citado. Aquí hay mucha gente que tiene muchos privilegios con los dineros públicos y eso no está bien, eso no es ético, eso hay que decirlo, hay que repetirlo hasta el día que esto cambie, porque Colombia es un país, lo hablábamos con mi colega, es tan rico, está tan bien ubicado geoestratégicamente, está en toda la mitad de América, está cerca a la zona declarada como la mitad del mundo, que es Quito, Ecuador. Nosotros somos vecinos, estamos al lado de un puente comercial que es Panamá, tenemos unos climas maravillosos, no tenemos esas heladas que tienen, por ejemplo, muchos países del norte de Europa, del norte de Asia, del norte de América.
Tenemos tantos privilegios, pero no sabemos usar eso. Tenemos unos políticos y un Estado que nos maneja que no es el más eficiente. Entonces eso es lo que hay que llamar a la conciencia. Y cierro con este dato. Dentro de los países del mundo, incluyendo a Colombia, los que están bajando el crecimiento, Colombia, recordemos el primer trimestre del 2023, primer trimestre, creció el 2.7%. El primer trimestre del 2024, de pasar de un crecimiento del 2.7, caímos a 0.7%. Entonces, Colombia viene aumentando la deuda, viene disminuyendo el crecimiento, viene disminuyendo el tema de atracción por inversión, porque Luis Alberto lo hablaba. Inversión extranjera directa en Colombia, el mayor componente que lo tenía era hidrocarburos. Y con estas nuevas leyes, mi estimado Luis Alberto estaba hablando sobre el tema de que estaban mirando más el tema del petróleo y del gas, pero no con nuevos contratos, porque si eso se hiciera una ronda nueva, se lo juro que todos los indicadores nos cambian, Claro, porque se la mejora. expectativa del país inmediatamente cambia. Entonces, les quería cerrar precisamente con dólar, que es tan importante para todos los colombianos y precisamente para contarles la volatilidad que hubo hoy con las declaraciones del presidente Gustavo Petro, que muchos lo llaman a la mesura. Recordemos que hoy el dólar está subiendo o quedó ya al cierre del mercado en 3.876 pesos por cada dólar y quedó con un alza del 0,23% intradía. Hoy llegaba a tener unos valores de 3.800 de 40 a 50. Con las declaraciones obviamente subió y el ministro de Hacienda pues llamó a calmar el incendio, a decir que Colombia iba a cumplir todos sus compromisos, que simplemente esperaba que las comisiones del Senado pues le aprobaran este nuevo paquete de endeudamiento, pero recordemos que la deuda hay que saberla manejar y la deuda es positiva siempre y cuando se use para producir. Terminamos con un datico muy pequeño, que es el Consejo de Bogotá aprobó hoy en las discusiones del Plan de Desarrollo para Bogotá la disminución de los intereses del 80% de los intereses que los contribuyentes de Bogotá deben por los impuestos de la ciudad, que es una noticia bien interesante para nuestra audiencia. Llegamos al final de... Pues eso, el proyecto del plan de desarrollo lo aprueban ahora, el 30 de mayo, queda aprobado el proyecto y lo pasa para la firma del alcalde, entonces ya para el año entrante entra en vigencia. Ah, ya, o sea que en este momento no es, para que el oyente lo sepa. Sí, correcto. Aprueban el plan de desarrollo y obviamente en 2025 empiezan a aplicar este descuento tributario. Ah, bueno. ¿De acuerdo? Porque ya los otros impuestos se pagaron. Este año ya la gente pagó impuesto predial, pagó impuesto de vehículos, pagó impuestos. Ya se cerraron los impuestos, este año se cierran con las normas que están actualmente vigentes. Y el plan de desarrollo empieza para el 2025, es cuando vienen los descuentos tributarios. Para que el oyente lo tenga presente. De acuerdo. Llegamos al final de Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Les acompañamos hoy Alejandro Velandia, Alberto Ávila, en el control máster del ingeniero de sonido Luis Daza. Nos vemos la próxima semana. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.